Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. A un buen estudiante no lo subestimes, no lo insultes y jamás le digas que nunca ha estudiado nada. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita intercambiar dos filas de una matriz. Se plantea la solución en un programa de 29 líneas. En la línea 5 declaramos de tipo entero la variable n y la inicializamos en test. En la línea 6 declaramos de tipo entero las variables i, j y auxiliar. Las variables i y j permitirán usarse como variables controladoras de los ciclos. Recuerde, las variables controladoras de los ciclos no es necesario declararlas. Eso depende de la semántica de pseudocódigo que se maneje. En la línea 7 declaramos de tipo entero un vector, una matriz llamada A de orden n por n y la inicializamos con n por n valores. Como n fue inicializado en 3, entonces la matriz será de orden 3 por 3 y almacenará 9 valores. Recuerda, una estructura de datos es un espacio de memoria que se almacena y permite usarse dentro de un programa. Entonces, las variables de tipo entero permiten almacenar datos numéricos enteros, no decimales. Y las estructuras de datos, como se dijo, se usa para reservar espacios fijos en la memoria RAM. En la línea 9 leemos F1 y F2, es decir, damos una instrucción de lectura. Una instrucción de lectura es una petición de ingreso de datos que se le hace a un usuario. En este caso le decimos al usuario que nos ingrese F1 y F2, que van a ser las filas 1 y 2 a intercambiar. Entre las líneas 11 y 17 vemos una estructura repetitiva. Una estructura repetitiva permite ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Entonces, en la línea 11 haga para i desde 1 hasta n con incrementos de 1. Aquí recuerde que una matriz se recorre con dos ciclos. En este caso vamos a usar un solo ciclo porque lo que vamos a hacer es intercambiar datos, es decir, dos filas. Por eso lo podemos hacer en un solo ciclo, que recorra solamente la matriz por columna, ¿cierto? Entonces, haga para i desde 1 hasta n con incrementos de 1. Dentro de este ciclo, en la línea 13, a la variable auxiliar le vamos a asignar lo que tiene la matriz A en la posición F1i, es decir, en la fila va a representar la F1 que ingresó el usuario y la I va a representar la columna. En la línea 14, a la matriz A en la fila F1, columna I, le va a asignar lo que tiene la matriz A en la fila F2, columna I. Y en la línea 15, a la matriz A en la fila F2, columna I, le va a asignar auxiliar. Aquí lo que se hizo entonces fue capturar un dato, ¿cierto? Recuerde que no podemos sobreescribir en una estructura de datos porque los datos se van a perder. Por eso entonces usamos la variable auxiliar o temporal que nos captura los datos, los intercambiamos entre las dos filas y luego solo resta por imprimir la matriz A. Ya la matriz A se va a imprimir tal cual como se declaró, pero estas dos filas, la de fila F1 y F2, va a tener los datos intercambiados. Por eso entonces entre las líneas 19 y 27 encontramos una estructura repetitiva anidada, cuyas variables controladoras van a ser la i y la j, y en la línea 23 dentro de estos ciclos imprimimos la matriz A en la posición i, j. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un algoritmo que permita intercambiar dos filas de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, muchas gracias por estudiar con nosotros, haz parte de nuestra plataforma.